identificación es otorgado a todos los guatemaltecos nacidos dentro y fuera del territorio nacional y a los extranjeros domiciliados. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos dicho, ¿verdad? Que se les da DPI de la forma siguiente. Para guatemaltecos de origen, desde la fecha de la inscripción del nacimiento en el registro civil de las personas respectivo. B. Para el caso de extranjeros domiciliados, desde que se les otorgue la residencia permanente por parte de la Dirección General de Migración, ahí estamos con el código, ¿verdad?, de migración, previo informe que sobre tal extremo efectúe dicha autoridad al RENAP. Para el efecto, deberán inscribirse en el registro civil de las personas respectivo. En este caso, se extenderá el DPI en color distinto. C. Para el caso de las personas que hayan adquirido nacionalidad, o sea, la naturalización, ¿ah?, la nacionalidad por naturalización, a partir del momento que acrediten fehaciente y documentalmente tal extremo ante el registro civil de las personas respectivo. Para los tres casos anteriores se deberán designar además un código único de identificación y el mismo se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural como único referente de identificación de la misma. ¿Se dan cuenta? También tenemos, pues, coincide, ¿verdad?, con el Código de Migración, ¿verdad? Ese es el tema este ¿verdad? El tema de respecto del el tema de la condición jurídica de los extranjeros. Ahora vamos a pasar a otra fase de este curso. Vamos a pasar a lo que es el domicilio. ¿Qué les indica esto? Que vamos a entrar directamente a lo que es derecho civil internacional privado. En derecho civil internacional privado es bastante amplio. Tenemos muchos temas, ¿no? El domicilio, la ausencia, el matrimonio, el divorcio, nulidad del matrimonio, paternidad y filiación. Todo eso lo conocen ustedes, ¿no? Primero Dios. Legitimación, alimentos entre parientes, la patria potestad, la tutela y la curatela, la adopción, registro civil, las sucesiones. Sucesiones. Eso se refiere al área de las personas, ¿verdad? La persona y sus relaciones de familia. Si no se recuerdan de estas figuras, pidan la devolución de su dinero. Ahí cada quien estudia, les dan un programa, les guían, cada quien tiene que estudiar. Aquí se terminó parvulitos. En otras facultades tienen un ritmo intenso de investigación. Bien, entonces, ¿qué es el domicilio? ¿Y cuáles son los elementos del domicilio? Piensen en lo que yo regreso. Elemento del domicilio, ¿qué es el domicilio? ¿Para qué? No, si vas a abrir con el suéter, te voy
puedes enfermar. Eso no suele ahí. Si vas a abrirte un suéter ahí, puedes enfermar. Bueno, empecemos pues por los... ¿Qué dice? Y ahora les voy a enseñar también otra parte de estudio. ¿Verdad? Este es el... Aquí tenemos pues la exposición de motivos. Fíjense, yo siempre les he contado ahora que, y si les recomiendo siempre que compren ustedes un código civil con exposición de motivos. Aunque el código civil esté desactualizado, la exposición de motivos tiene mucha información. Les voy a leer parte de esto para que ustedes vean. Y me voy a apoyar acá. Dice, ¿qué dice el domicilio? Dice en la exposición de motivos, conservamos el sistema del código anterior, el de 1933, ¿verdad? Que declara el domicilio de una persona por su residencia. Eso ya lo hemos visto. En un lugar, también, ¿verdad? Con intención de mantenerse en él. Intención que se evidencia, fíjense, aquí es donde dice, miren, ¿cómo se evidencia la intención? Y aquí nos dice, intención que se evidencia por la permanencia continua durante un término, un plazo determinado, ¿verdad? Que es de 1 año, salvo que se demuestre lo contrario. Y aquí, esta exposición de motivo nos resaltó los elementos del domicilio, que son 3 elementos. El elemento espacial, un lugar. El elemento intencional, volitivo. O sea, la intención de mantenerse en ese lugar. Y el elemento temporal. Nos habla de 1 año. ¿Y para qué sirve el elemento temporal? Nos ayuda a fundamentar la intención, la voluntad. ¿Se dan cuenta? Eso es la importancia, están concatenados, ¿verdad? Dice, el artículo 32 del nuevo código, o sea, el código que estamos viendo, el que es vigente ahora, adopta este criterio que es el aceptado por otras legislaciones. El domicilio que se instituye atendiendo a los intereses y actividades de la persona, fijándolo en el lugar en que se tiene el principal asiento de los negocios, es otro sistema que el código involucraba con el anterior en un mismo artículo. Otros elementos, ¿verdad? Pero estaban en un artículo en el código anterior. El asiento de sus intereses, ¿verdad? Para dejar establecido que este último suele es subsidiario del primero y para fijar bien su concepto, se declara que la residencia habitual que supone la intención constituye el domicilio, aunque en artículo separado. O sea, ellos lo tenían juntos, ahora están separados, ¿verdad? Y constituye un domicilio subsidiario. Bueno, entonces, de manera que la doctrina del Código 1933 no sufre modificación alguna en el fondo
pero sí en la forma. Porque dice, bueno, se considera asociar a aquel y aquello solo pusieron en uno solo. Bien, entonces ya tenemos nuestro Código Civil que nos habla del domicilio. Y nos habla de muchas clases de domicilio, ¿va ustedes? Entonces, al igual que la exposición de motivos, aquí nos resalta los elementos del domicilio. El domicilio se constituye voluntariamente hasta el volitivo. ¿Verdad? Principio de autonomía de la voluntad. Yo voy a constituir mi domicilio donde a mí me parece mejor, más bonito, más cómodo, más práctico, pero yo lo elijo, ¿verdad? Aunque uno muchas veces donde pueda, ¿va ustedes? Bueno, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia, ahí mire, presume, ¿ah? Con ánimo de permanecer en él. Así como se llama, residir en un lugar. Entonces, tiene dos elementos, el voluntario volitivo, el ánimo, ¿verdad? Y el lugar. Y el artículo 33 nos dice, se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar, el elemento temporal. Para que una estadía en nuestro país constituya domicilio, debe contar con esos tres elementos. El artículo 35, la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Ahí. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Se reputa domicilio legal el del menor de edad, el de los funcionarios y empleados, ¿verdad?, públicos que están en comisión, de los militares del servicio activo, de los que se hayan extinguiendo una condena y de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. El último domicilio que tenía en el territorio nacional. Repito, ¿no? Se reputa domicilio el de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenía en el territorio nacional. ¿Cuál es el domicilio del embajador de Guatemala en Colombia? Y reforzando esto, tenemos el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado. Dice el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y de los individuos que residan temporalmente en el extranjero, ese temporalmente hay que subrayarlo. Temporal, allá no hay ánimo. Ya no hay ánimos. Que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno, o para estudios científicos o artísticos, será el último que ha tenido en su territorio nacional. Concuerda totalmente con nuestro artículo, ¿verdad? 36, literal E. Pero también hay un domicilio especial. Aquí, en el domicilio especial, lo importante es que prevalece la autonomía de la voluntad. Artículo 40 del Código Civil. Las personas en sus contratos pueden
designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Ya vimos, ¿verdad? Y esta es autonomía de la voluntad pura. Vamos a ir encontrando ejemplos así a lo largo del desarrollo del curso. Vamos a ir encontrando ejemplos. Aquí hay uno exacto, mire. Pueden designar un domicilio especial, ¿verdad? ¿Qué nos dice entonces? Bueno, ahora el Código de Derecho Internacional Privado del Domicilio. Artículo 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial, por la ley local, ¿verdad? La ley donde se termine el concepto, donde se termine la adquisición, donde se determine la pérdida o recuperación. Esa ley de ese lugar es la que prevalece para todas estas situaciones. Ya vimos el domicilio de los funcionarios diplomáticos de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno o parecidos científicos o artísticos es el último que ha tenido en su territorio nacional. Concuerda totalmente con nuestro Código Civil en el 37, literal E. El domicilio de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Yo les preguntaba, ¿cuál es el domicilio del embajador de Guatemala en Colombia? ¿Y cuál es el domicilio del embajador de México en Guatemala? ¿No? Bien. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dice, ¿va? Concuerda totalmente el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado con el artículo 36, 37, perdón, literal E del Código Civil guatemalteco. El domicilio legal 24 del Código de Derecho Internacional Privado, el domicilio legal del jefe de familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados y el del tutor o curator a los menores o incapacitados bajo su guardia. Si no disponen lo contrario, la legislación personal de aquella a quienes se atribuye el domicilio de otro. Si no disponen otra cosa de leyes internas, ¿verdad? 25. Las cuestiones sobre cambio de domicilio, entonces el domicilio también se puede cambiar, ¿no? Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del tribunal, si fuere el de uno de los estados interesados, y en su defecto, por el lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. 26. Para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el de su residencia o en donde se encuentren. Este artículo 26 contiene lo que se denomina el conflicto, ¿verdad?, negativo del domicilio, porque hay conflictos positivos y hay conflictos negativos.
Igual dice nuestro código de derecho nuestro código civil, en su artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. ¿Vieron cómo concuerda el Código Internacional Privado con nuestro Código Civil? 26 del Código de Derecho Privado, 35 de nuestro Código Civil. Bueno, leído esto, ¿verdad? ¿Qué dice el doctor Larios respecto del domicilio? Vamos a ver qué dice el doctor Larios respecto al domicilio. El domicilio, dice. En el derecho internacional privado, el domicilio reviste especial importancia. ¿Por qué? Uno, en la actualidad es un punto de conexión. El domicilio es un punto de conexión. Va a determinar una consecuencia jurídica. Determina la jurisdicción, especialmente en acciones personales. ¿Qué es una acción personal, jóvenes? ¿Qué otro tipo de acción existe aparte de la acción personal? Ya nos pasamos a procesar, miren. ¿Qué? O estoy en el INTECAP. Estudiante de 10º semestre. Aparte de la acción personal, ¿qué otro tipo de acción existe? Bueno, ahí vamos a ver diferencias, todo, pero no, solo con que mencione. Bueno, determina la jurisdicción en acciones personales. Determina la ley que hay regular relación jurídicas internacionales. Se recurre al domicilio cuando hay conflicto de nacionalidad. Dice, en el derecho internacional privado no nos interesa determinar el lugar exacto donde hay una persona, ¿no? El lugar exacto, ¿no? En determinado momento ya no es muy importante. Lo importante es dentro a qué estado pertenece ese lugar, ¿ya? Es decir, abarca todo el estado. Para el derecho internacional privado, nuestro domicilio es Guatemala. Entonces, eso es lo importante. Lo que interesa es saber el estado dentro del cual se encuentra ese lugar exacto. ¿A qué soberanía pertenece? Nos interesa determinar las leyes de qué estado deberán regir el estado y la capacidad de una determinada persona. Algunos autores clasifican las legislaciones en dos corrientes. Aquellas consideran que una persona tiene su domicilio ahí donde dicha persona tiene su residencia permanente y habitual. Ya lo vimos, ¿verdad? Y otros que afirman que una persona tiene su domicilio ahí donde tiene su principal centro de negocios. Fíjese. Ya lo leímos en la exposición de motivos. A uno lo considera subsidiario del otro. Ya nos dijo la exposición de motivos. En ambos casos se incluye el ánimo. Es que eso es importantísimo. Si usted no tiene ánimo, el deseo, la voluntad de residir ahí, decir, bueno, voy a estar 2 meses, un mes, ¿va? Me voy, estoy comisionado, estoy realizando tal actividad, eso no es domicilio. Aunque esté por más del tiempo que estipula la ley, por más de un año. Porque le faltaría, ¿qué elemento? El ánimos. Yo creo que deben concurrir los 3 elementos: espacial, intencional, temporal. Con uno que falte ya no puede, ¿verdad? Entonces acá dice que algunos lo clasifican donde tengan su residencia habitual, y otros donde tengan su asiento principal de negocios.
No importa cuál de los dos, hay un elemento muy importante que es el ánimo, el ánimos, la intención, la voluntad de estar ahí, ¿verdad? Ese es el elemento principal, dice. El conflicto en este contexto puede nacer del hecho que una persona, bueno, otros autores clasifican entre legisladores que consideran domicilio como el asiento jurídico, y ahí empieza algunas explicaciones, ¿verdad? Que cuando pueden considerar domicilio. Nosotros ya vimos el ánimo de permanencia por un tiempo determinado, ¿verdad? Frente a la diversidad de problemas que puede plantearse en el ámbito del derecho y la privado, la doctrina y la legislación de los diferentes países ha introducido una clasificación de domicilio que puede resumirse así. ¿Cómo se clasifica? Domicilio de origen, aquel donde la persona nació. ¿Mm? Código 144 de la Constitución, los nacidos en, ahí habla de nacionalidad, pero da base para dirigirnos hasta el domicilio. Este es el domicilio legal, aquel donde la ley presume presente a la persona, el que tenemos en el artículo 36 del Código Civil. Domicilio especial o de elección, aquel que las personas establecen o señalan para el cumplimiento de una obligación determinada. También lo tenemos nosotros como domicilio especial, acta especial ponen aquí, ¿sí? Domicilio especial. Artículo 40 del Código Civil, como ven, tenemos que ubicamos en nuestra ley estas situaciones. El domicilio electoral, ¿sí? Algunos le llaman el domicilio político, ¿sí? Es donde nosotros ejercemos nuestros derechos políticos. Para el tiempo de las elecciones, ¿verdad? Publican dónde nos toca ir a votar. ¿Por qué? Nosotros hemos señalado un lugar donde nos pueden ir a decir, miren, ¿verdad? Ejerza su derecho. ¿Mm? Y aquí usted lo puede ejercer. Damos un lugar. ¿Dónde? Antes no había ese orden, antes había un lugar para ir a votar. Cualquiera que pudiera hacerlo. Que eran unas aglomeraciones tremendas. Pues ese es también un domicilio, ¿verdad? Y el domicilio administrativo fiscal, donde una persona paga o debe pagar sus impuestos. El que declara uno ante la SAT, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde se pueden ubicar? ¿Qué principios tiene el domicilio? Dice, toda persona debe tener un domicilio. ¿Por qué? Porque el no tener domicilio, ¿verdad? Un lugar donde residir y todo, es un problema social, ¿verdad? Un problema social no puedes, ¿verdad? Entonces, por lo menos da un lugar. 2, toda persona puede tener más de un domicilio. Nuestro código también, ¿verdad? Reconoce el domicilio múltiple. 3, toda persona tiene derecho a cambiar su domicilio. ¿Tenemos derecho? Sí. Tenemos derecho incluso a la nacionalidad, imagínense. No digamos el domicilio. Así como el domicilio de los menores incapaces, ¿verdad? ¿Por quiénes? Su tutor o el que ejerce la patria potestad. Bien, en América tenemos lo que es el Código de Derecho Internacional Privado respecto a domicilio, ya leímos esos artículos, pero también pueden darse de conflictos de domicilios, y son de dos clases, positivos y negativos. Un conflicto positivo del domicilio es cuando una persona tiene dos o más domicilios. ¿Cuál utilizamos para determinadas situaciones?
Es un conflicto negativo. Ausencia, perdón, por el principio positivo, múltiples domicilios, muchos domicilios. Conflicto negativo el domicilio, ausencia de domicilios, no tiene. Tanto mucho como nada, es un problema. Caso diplomático de estudiantes, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es? Los diplomáticos y estudiantes en el extranjero es el último domicilio que han tenido en territorio nacional. Y hay una convención interamericana sobre el domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado, pero Guatemala, según aquel doctor Larios, no lo ha ratificado. Sería interesante, ¿verdad? Entonces, ven, el domicilio es muy importante. Sí, José Roberto. Buenas noches, licenciado. Sí, Buenas noches, ¿me escucha? sí, le escucho. Gracias, Vic. Vic, ¿qué pasaría cuando nace una persona, supongamos, en Tiquizate, Vic? Entonces, como se registra en Tiquizate, pero la persona quiere cambiar de lugar, digámosle, en Jutiapa, ¿se puede hacer eso, Vic? Sí, claro. Nosotros podemos cambiar de domicilio. No, pero en ese caso, Lick, como la persona se registró en Tiquizate, pero ahora quiere cambiar de lugar, en este caso a Jutiapa, por ponerle un ejemplo. Sí, se puede hacer. Porque yo tenía entendido, Lick, que solo se puede cambiar de vecindad, pero no lugar de nacimiento. Ah, no, el lugar de nacimiento queda para siempre, pues domicilio estamos hablando. No, es bueno, la cosa que ¿No? me surgió esa duda, Lick. Ah, ya. Si el lugar de nacimiento no se puede cambiar, pues queda en el historial, ¿verdad? Pero podemos cambiar de domicilio. ¿Cuántos han nacido en otros departamentos y residen en otro? Millones de personas aquí en Guatemala. ¿No? Incluso mi esposa no es de aquí, del departamento de Guatemala, ¿va? Y ya tiene su domicilio acá. Pero su lugar de nacimiento no lo puede cambiar, va a ser siempre su lugar de nacimiento. ¿Ah? Su domicilio, sí. Entonces es diferente una figura que otra. Nacimiento es diferente a domicilio. Lick, nacimiento y vecindad es lo mismo, Lick. ¿O Tampoco. La vecindad es la circunscripción municipal. ¿Ah? Y está aquí también, creo, en el Código Civil. ¿Ah? La vecindad dice, acá, artículo 41, la vecindad de la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. ¿Sí? El domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Y eso también está desarrollado en el Código Municipal. Entonces, la vecindad es una circunscripción del municipio. Y ese era el error que había antes. Fíjense. Bueno, tal vez muchos de ustedes ya no tuvieron cédula de vecindad, ¿verdad? Pero fíjense que antes nos identificábamos con cédula de vecindad. Vecindad. ¿A quién identificaba la cédula de vecindad? Al vecino. Es como la licencia de conducir, ¿verdad? Identifica al piloto. Entonces había un error ahí, ¿ve? Con una cédula de vecindad nos identificamos en toda la República. Ahora no. El documento, ¿verdad? Identifica a la persona, no al vecino. Y aquí, pues, el artículo 41 nos dice que es la vecindad, es la circunscripción municipal. Quiere decir que en el departamento de Guatemala hay 17 vecindades, ¿verdad? Municipios, 17 municipios, ¿verdad?
No digamos en Huehuetenango, ¿cuántos municipios hay? Cada uno de los municipios significa una vecindad. Y también se puede cambiar una vecindad. También se puede. ¿Verdad? Entonces, sí, el artículo 41 pues, del Código Civil nos dice que es vecindad. Y eso está desarrollado también en el Código Municipal, si no me equivoco, en los artículos 12 y 13. Código Municipal. Entonces, ven, es otro tema diferente. Bien, entonces, después de que tenemos el domicilio, hay otra figura muy importante, la ausencia. También la vieron ustedes, ¿verdad? Esa ya la conocen. Dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Esta es la ausencia simple o material. El segundo párrafo de este artículo 42 dice, se considera también ausente, para los efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio, ahí es el domicilio, y cuyo paradero se ignora. Esa es la ausencia propiamente dicha. La primera es la ausencia simple o material, y la segunda es la ausencia propiamente dicha. Así vamos a estudiar nosotros el Código Civil para el privado, escudriñando cada una de esas situaciones, ¿verdad? Ya tenemos ahí pues la ausencia y continúa pues nuestro código desarrollando ese tema. El doctor Lario nos dice, la totalidad de legislaciones del mundo consideran ausente a aquella persona que ha desaparecido de su domicilio, no pudiendo y por consiguiente hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos ni hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. Este es un problema social muy grande. ¿Cómo se le exige a usted si no está? ¿Y cómo va a exigir usted si tampoco no está? ¿Verdad? Entonces, ¿qué importancia dice? La importancia de la ausencia en el derecho internacional privado está íntimamente relacionada con los efectos, con sus efectos jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿respecto a qué? Respecto al patrimonio del ausente. ¿Qué pasa con el patrimonio del ausente? Tiene casas, tiene bienes muebles. ¿Qué sucede con eso? ¿Se pueden administrar o no? ¿Verdad? Frente a terceros. B. Los derechos de quienes dependen del ausente. Imagínense que es un padre de familia, su esposa, sus hijos, tal vez sus señores padres. Ahí hay un problema. Y el orden público también dice que se ve afectado, ya que paraliza su funcionamiento en relación a las diferentes relaciones jurídicas que exigen solución. Impuestos, ¿quién los paga? ¿Verdad? Propiedades, relaciones de familia. Bien, es bastante amplio, pero también, y aquí nos lo pone el doctor Larios, yo considero que es importante, que afecta también la ausencia, los derechos y las obligaciones propiamente del ausente. No puede ejercer derechos, ni se le pueden exigir obligaciones a él. Entonces también afecta a los derechos y obligaciones del ausente. Para que la ausencia produzca efectos jurídicos es necesario que sea declarada judicialmente. ¿Les suena a ustedes este artículo? Ustedes que ya ganaron esta clase. Ahorita solo tendríamos que estar hablando de cosas más profundas. Pero si no recordamos esto, no pasamos. ¿Qué dice el artículo 49 del Código Civil? La ausencia debe ser declarada judicialmente. Es lo que dice el doctor, ¿verdad?
Esto es en Guatemala, en otros países, no sé. Guatemala sí. Exige que sea declarada judicialmente. Entonces, para que busque efectos de ser declarada judicialmente, ¿verdad? ¿Qué ley se aplica? Siendo la ausencia una cuestión que se refiere al ejercicio de la capacidad, la ley aplicable será aquella que de conformidad con cada estado rija la capacidad. ¿Y qué ley rige la capacidad de las personas en el ámbito internacional? Estamos hablando del estatuto personal, el estado y la capacidad. Aquí estamos hablando de capacidad. Entonces se aplicará la ley personal, ya sea la nacionalidad o el domicilio. ¿Verdad? Entonces, ahí las legislaciones tienen diferentes posiciones. Y ahí es donde viene el conflicto. ¿Se dan cuenta ustedes? No todos coincidimos exactamente en lo mismo. ¿Verdad? Es competente para declarar la ausencia el tribunal del domicilio del ausente. Podrá pedir la declaratoria de ausencia a aquella persona que designe la ley del domicilio del ausente. ¿Verdad? Y los efectos jurídicos de la declaratoria de ausencia se rigen por ahí del domicilio del ausente. Como ven, el ausente todavía tiene una injerencia muy directa en eso de la ausencia, ¿verdad? En esto de la ausencia. Los efectos, en cuanto a los efectos de la ausencia, algunos autores sostienen que la declaratoria crea estado. Pero vemos que dichos autores confunden el estado con la capacidad. ¿Verdad? Lo que protege únicamente son los bienes del ausente. Y también en cuanto a la declaratoria, también cambian las leyes, dice. En cuanto a la declaratoria, dice, varía entre los estados. Algunos la declaran presumiendo la muerte del ausente. Otros la declaran presumiendo la vida del ausente. Y establece pues un tiempo prudencial para que se pueda declarar su muerte, ¿verdad? Por ejemplo, expectativas de vida. 90 años, 80, 75, puede cambiar. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado respecto de la ausencia? También, fíjese, pronuncia el Código de Derecho Internacional Privado en esta figura. Empezamos en el artículo 78, la ausencia. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. ¿Cómo se interpreta ese artículo entonces? Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Es decir, que las medidas que de primero yo les preguntaría qué son medidas provisionales dentro de la ausencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo se declaran? Esto lo saben ustedes, o deberían saber. Bueno, démosle vuelta a la página y van a investigar, ¿verdad? Medidas provisionales. Son de orden público internacional, que es una norma de orden público internacional, la que obliga por igual a cuantos se encuentran en el territorio. Es decir, que las medidas provisionales en caso de ausencia obliga por igual a todos. A todos. 7.9. No obstante, lo expreso en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. Como ven, ya son instituciones de diferente naturaleza. Las medidas provisionales y la designación de representante del ausente son dos instituciones jurídicas de distinta naturaleza. Estamos en lo de Bartolo de Sassoferrato, diseccionando. Volvemos a cosas que dicen, no pueden haber reglas generales en el derecho internacional privado. Si es, ¿verdad?,
Medida provisional, se le aplico a leyes de una naturaleza. Si es nombramiento de representante para el ausente, otra naturaleza. Bueno, y aquí y hay otra. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir la declaratoria. Aquí en Guatemala hay un orden. ¿Quiénes son? Pero puede que en otro país sea diferente. Puede que en otro sea otro diferente. Y el orden puede cambiar en todos los países. Entonces, ¿bajo qué ley se presume? ¿A quién le compete? A lo que designe la ley personal del ausente. Punto. No sabemos quién, pero sí sabemos dónde ir a buscar. Eso es lo importante. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace o surte efecto la declaración de ausencia, hasta después de ser declarada judicialmente Guatemala. Guatemala. Otros países se les hará una cuestión diferente. ¿Y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes? Aquí nos dice nuestro código, ¿verdad? ¿Cuándo? José Roberto. Y, perdón, ¿cuánto tiempo debe de pasar para declarar como ausente una persona? No dice ningún tiempo específico, lo dice para la muerte presunta. Para la muerte presunta sí hay un término, ¿verdad? Para la ausencia, cuando uno determine que una persona tiene que estar ahí, no está. Y la muerte, ¿cómo es? Presunta, Sí. ¿cuánto tiempo también debe de pasar? ¿O no? Tiene que pasar un tiempo, claro que sí. Tiene que transcurrir 5 años en Guatemala. Dice nuestro Código Civil, transcurrió 5 años desde que se decretó la administración, ¿ves? La administración por los parientes y desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrán declararse la muerte presunta. ¿Verdad? 5 años. Hasta ahí. Pero 5 años a partir de qué? De que se decretó la administración de los bienes, no de la, ¿verdad? O desde que se tuvo la última noticia. El artículo 63 del Código Civil. Todo lo que se refiere a presunción de muerte, ahí vamos bien lo que se pregunta, todo lo que se refiere a presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales se regula por su ley personal. Si es en Guatemala, 5 años, después de decretarse la administración de los bienes o de que se tuvo la última noticia del ausente. En Guatemala. Puede que en El Salvador sea diferente, en México sea diferente, en Estados Unidos también. Por eso dice, por la ley personal del ausente. Guatemala, ahí es diferente. Dice 5 años a partir de Guatemala. Y dice la declaratoria de ausencia o su presunción, así como su cesación y la de su presunción de muerte del ausente, tiene eficacia extraterritorial, incluso en cuanto a nombramiento, bueno, facultad de administrador. Entonces ven pues que esta también es una figura bastante importante, ¿no? Que tiene muchas consecuencias en el ámbito internacional. ¿Quién la puede declarar? ¿Quién la puede solicitar? ¿Ante quiénes? ¿Cuándo se presume la muerte? Miren, todas esas cuestiones se deben quedarse. No son iguales en todos los casos. Pero aquí, entonces el derecho internacional privado nos dice, bueno, en tal caso, son de orden público internacional. O sea, obliga por igual a todos. En tal otro caso, por la ley personal del ausente, dependiendo la institución jurídica que se esté atendiendo dentro de la ausencia. Y por último, para hoy tenemos otra figura, que es el matrimonio.
¿Mm? El matrimonio es una figura muy importante, ¿verdad? Porque modifica, en primer lugar, modifica el estado de las personas. Eso tiene una trascendencia muy grande, y puede tener consecuencias bastante importantes, ¿verdad? Muy importantes. Bueno, es muy importante. Pero además de modificar el estado de las personas, ¿sí? El matrimonio ese es el origen de la familia. ¿Sí? Yo pondría el origen ideal, porque no es el único. ¿Sí? Hay muchas formas de iniciar una familia, no solo a través del matrimonio. La unión de hecho, la convivencia de hecho. Bueno, también es una institución existente en muchos ordenamientos jurídicos, muchos, en todos podríamos decir nosotros, pero aquí está la cuestión, no es igual, edad mínima, impedimentos, ¿verdad? Forma, etcétera. Entonces, vemos pues que esta es una figura muy amplia y vamos a continuar en la próxima clase con el desarrollo de este tema. Así que les agradezco su atención, compañeros, y pasen feliz fin de semana.